Mi nombre es Osvaldo Valenzuela y soy el productor de Desde la Sombra. Desde la Sombra es una serie de entrevistas que relatan y resaltan las historias de inmigrantes que han venido a este país de diferentes lugares y a pesar de los obstáculos y de vivir en la sombra o entre la sombra, ellos surgen y contribuyen a la sociedad estadounidense. Algunos sectores tienen una percepción errónea del inmigrante en Estados Unidos y aquí demostramos que los inmigrantes se integran, trabajan, se educan y establecen raíces, creando un nuevo modelo de estadounidense que ama este país y le da lo mejor de sí. A continuación, conozcan sus historias. Muchas gracias por venir a esta entrevista y primero dígame su nombre. Karen Ortiz Rendón. ¿De dónde eres? Nací en Pachuca, Hidalgo, en México. ¿Y cuánto tiempo tienes de haber venido aquí a Estados Unidos? Ya tiene más de 20 años. Vine cuando tenía yo 6 años. Cuéntame la historia, cómo fue que emigraron para acá con tu padre o tus hermanos, ¿cómo fue eso? Bueno, mi papá ya tenía tiempo que venía a los Estados Unidos de vez en cuando a trabajar o venía en temporadas. ¿College o la high school, dónde la estudió? La high school ya fue escuela pública allí en Belleville. ¿Y qué estudiaste? ¿Cuántos años estudiaste? ¿Ya te sentías como estudiante, te sentías ya parte del sistema? ¿Cómo te sentías? Yo creo que lo comencé a sentir en la primaria, pero la verdad no voy a decir que me sentía yo 100%. O sea, después de 2 o 3 años, sentí como que había dominado más el inglés, aunque a veces sentía como que me faltaba algo, porque en el hogar siempre era únicamente el español. En la casa es español, en la escuela, en inglés. Entonces había frases que mis compañeros usaban, o sea, a lo mejor bromas que yo no las entendía o pensaban que eran literales, porque, o sea, ese no era el vocabulario que usábamos en la casa, o cosas de la cocina, así. Entonces siempre sentía como que no me sentía 100% cómoda, pero ya creo que en la preparatoria Ya te lanzaste con el inglés. Sí, o sea, ya... ¿Y tus papis a todo esto ellos seguían trabajando aquí, echando para adelante? Sí, al principio mi mamá no trabajaba, pero ya después ella también empezó a trabajar. Mi papá siguió en el mismo trabajo de siempre. ¿Qué hacía él? Mecánico. Okay. Manejaba como 1 hora y media diario, o sea, de ida y luego de venida, igual 1 hora y media, al taller donde trabajaba. Ahora, y cuéntame, durante todo ese periodo, ¿tú sufriste algún tipo de discriminación? Bueno, pues, la verdad, igual como los comentarios, o sea, me acuerdo cuando estaba en el 6º año, el compañero igual de la misma escuela privada hizo un comentario así de que, no, pues es que Karen es más oscura que nosotros. O sea, yo no me había dado cuenta de que pues realmente era de otro color. O sea, yo estudié con mis compañeros y yo no había la diferencia. No siento que esa era una discriminación, nada más era un comentario que hizo, que creo que años después me puse a pensar, bueno, pues hubo una distinción que no. En la preparatoria sí ya había más mexicanos. Y pues creo que 2 o 3 afroamericanos, y había muchos latinos que habían llegado recientemente, que no dominaban el inglés, que estaban en clases especiales de inglés. O sea, pero la verdad yo no me sentía discriminada. ¿Ellos te llamaban por tu nombre o usaban algún apodo? No, me llamaban por mi nombre. Karen. Karen, ajá. Ahora, avanzando un poco más, por ejemplo, ya cuando llegaste pasaste el college, ¿fuiste a la universidad? Sí. ¿A dónde estudió? Estudié 2 años en un colegio de comunidad, Rock Valley College, y completé 3 años en la Universidad de Illinois. UIC. No, Urbana-Champaign. Urbana-Champaign. UIUC. ¿Y qué estudiaste? Estudié estudios religiosos, o sea, es una escuela pública, realmente son religiones del mundo y idiomas. ¿Y por qué estudio religioso? Me interesa eso. Pues para mí la universidad fue una oportunidad de aprender. Comprendo que la realidad es ir a la universidad por una carrera, pero pues como yo estaba invirtiendo en mis estudios, a mí me interesó mucho de comprender culturas y idiomas, y como me encanta viajar, pensé que era una oportunidad de expandir mi conocimiento. ¿Y la religión
¿Forma parte importante en ti? Para mí sí, muy importante. ¿Qué tipo de religión, si se puede preguntar? Sí, no, crecí como católica y, y pues hubo un tiempo donde pues estuve buscando y dejé el catolicismo por 10 años y fui solamente cristiana y después de 10 años igual sentí como que no estaba yo satisfecha y comencé a hacer más preguntas profundas a la iglesia católica y regresé a la iglesia católica. Actualmente profesa la religión Sí, católica. ¿Cómo tú ves en tu vida, por ejemplo? Quiere decir entonces que la religión ha jugado un papel importante en tu vida. absolutamente. ¿Y cómo tú lo definirías? ¿Cómo tú definirías? O sea, si te preguntara, o sea, obvio, es religión, pero si yo te dijera, ¿qué, qué aplicas con tu religión en tu vida diaria? Por ejemplo, vamos a ponértelo más claro. Por ejemplo, dice, bueno, la humildad, la caridad. ¿Qué cosas tú, por ejemplo, retomas de tu religión? Bueno, por ejemplo, a veces en el trabajo me encuentro un poco estresada, no completamente por el trabajo que tengo, sino por los clientes que vienen, que igual vienen de situaciones desesperadas. Entonces, a veces ellos se descargan conmigo y siempre me acuerdo de que, me digo a mí misma que no es un ataque personal, que no es contra mí, sino ellos están tan desesperados que así se expresan. Entonces, ese es cuando me acuerdo que tengo que tener más paciencia, tengo que tener pues más amor, más tratar de comprenderlos en donde están y de no reaccionar a la manera que me están hablando, sino tratar de ver cómo yo les puedo ayudar según los recursos que tengo yo disponibles. Después que estudiaste religión o los temas de lenguaje, como dices, ¿qué pasó contigo? ¿Empezaste a trabajar o seguiste estudiando? ¿Qué pasó cuando terminaste en Champaign? Después de la universidad, encontré una oportunidad de trabajar en Japón como maestra de inglés. Entonces fui y viví en el extranjero por 3 años y creo que la verdad las experiencias que tuve cuando vine a los Estados Unidos fue casi las mismas experiencias, bueno, algo similar cuando me fui a Japón. O sea, la razón es que creo que se me hizo más fácil integrarme a otra cultura es porque ya lo había yo hecho una vez. O sea, no tuve el temor de que pues no hablo el japonés o no hablaba el japonés, no conozco a nadie ahí. O sea, aparte de que sé que me van a dar trabajo y un hogar, o sea, me pusieron igual en un pueblito, pero pues todo recordé de cómo lucharon mis padres antes y más bien me abrió los ojos porque cuando vi qué difícil era y todo dije, wow, ¿cómo es que mis padres hicieron lo mismo, lo mismito, pero con hijos? Eso me impresionó mucho de haber tomado esa O sea, oportunidad. valoraste un poco lo que tus papás hicieron. Sí, sí, absolutamente, porque dije, no, esto para mí es temporal y voy a regresar a lo que conozco, pero para ellos decidir, voy a dejar todo, familia, o sea, sus trabajos, todo lo que sabían, o sea, mi mamá no tuvo la oportunidad de estudiar en la universidad, pero, o sea, tenía buenos contactos, buenos trabajos, y para dejar todo eso a un país donde no habla el idioma, donde no le van a dar las mismas oportunidades porque no lo va a dominar, o sea, pues eso es un sacrificio que pues les agradezco mucho. ¿Y después de Japón, qué pasó? ¿Regresaste aquí a Chicago de nuevo? Sí, regresé y pues empecé a explorar mis opciones y eso es cuando encontré una organización donde ayudan, porque después de estar viviendo en Japón, quise regresar a trabajar más con mi cultura, porque sentí como que no estaba, como que podía ayudar más a la gente, como que no, igual tampoco allá pude usar el español, pero encontré una organización y aquí donde estoy es una organización donde ayuda a la gente que, ¿Qué tipo de ayuda provee la organización de tu trabajo? bueno, ayuda a los que no tienen empleo. Si califican, les podemos ayudar con becas para completar un certificado corto, un entrenamiento corto y ayudarlos a regresar a trabajar. ¿Y cómo ves el efecto que tú, tu rol dentro de esa organización? ¿Qué efecto tú sientes que has tenido? O sea, ¿ha sido positivo? ¿Has ayudado a mucha gente? Pues yo quiero decir que sí,
O sea, ah, definitivamente el éxito del programa es lo que va a ayudar que el fondo sigan y sigamos ayudando a más gente. Entonces eso sí se ha dado a ver con los números y pues sí he visto que mis clientes han podido obtener trabajo. Entonces ya después que obtienen trabajo y recibimos todos los documentos necesarios, pues ya cerramos su caso, pero sí, efectivamente, pues sí, hemos visto que sí le ayuda a la gente. Ahora, vamos a entrar un poquito en política, ¿ok? ¿Tú qué piensas de las políticas de migración de Estados Unidos, en Estados Unidos con respecto a todos, o sea, no solo mexicanos, sino en general? ¿Cómo tú sientes acerca de la política de migración que tiene Estados Unidos o ha tenido los últimos años? Bueno, pues esa es una pregunta difícil, pero, o sea, entiendo de que tiene que haber restricciones en cualquier país, o sea, para obtener un control. Entiendo que eso se refleja, por ejemplo, en la ayuda, la gente, los ciudadanos que están pagando seguro médico y luego los que no tienen, o sea, comprendo. Pero también comprendo que un país que tiene tanta prosperidad igual puede ayudar. O sea, no nada más a los mexicanos, sino pues a los cubanos o a los de Haití o los que vienen de otros países buscando refugio. Los que tienen, quizás hay guerras dentro de sus propios países. O sea, pero si este país les puede ofrecer esa ayuda para darles un hogar, yo creo que los inmigrantes que vienen también pueden contribuir a este país, o sea, porque son quizás gente educada o si no son educadas pueden obtener una educación aquí y pueden, pues, como digo, contribuir al país. Ahora, entonces esta pregunta, o sea, se habla mucho, una de los, digamos, eslogan de los antiinmigrantes es que los inmigrantes vienen a vivir del sistema público, las personas sin documentación. ¿Tú trabajas en una agencia que provee servicios a todos en general o tienes que ser residente o ciudadano o puede ser una persona indocumentada? Lamentablemente son fondos del gobierno, entonces sí tienen que demostrar documentación que pueden trabajar en los Estados Unidos. O sí. sea, un inmigrante indocumentado lejos está de recibir cualquier tipo de ayuda federal, estatal o de la ciudad en cuanto a fondos, ¿correcto? Tiene que ser ciudadano o residente. Sí, es ayuda federal. Correcto. Y sí, se los pedimos. Sí he tenido que decirle a uno de mis clientes que sin ese documento lamentablemente no podemos. Entonces, es un estigma que se ha hecho al respecto, en términos de que, oh, sí, lo indocumentados, porque no es así. Está completamente correcto. No es completamente. Así. Ok, en tu caso específicamente, porque tú sientes que Estados Unidos ha avanzado con relación al trato con el inmigrante. Cuando digo Estados Unidos no hablo de las políticas migratorias, digo como país, el pueblo, el norteamericano, ha cambiado con su forma de actuar con relación al inmigrante. O sea, el ciudadano, perdón, en general. Bueno, yo creo que hay más conocimiento. Recuerdo cuando estaba yo más pequeña y mis papás veían las noticias en español, los reportajes que yo veía en, por ejemplo, Univisión en español, no era lo mismo que estaba yo viendo en inglés. Lo que yo les platicaba a mis amigas, ellas no tenían ninguna idea de qué, indocumentados que venían, o sea, eran dos cosas completamente distintas. Y yo creo que hoy en día ya se sabe más, ya se conoce más, ya se reconoce más. Ya, no sé si ahora ya es un problema, ya antes no era tanto, pero ahora ya se escuchan las noticias en inglés. O sea, ya... O sea, tú piensas que, por ejemplo, de que había una falta de conocimiento total antes, porque, en el sentido de que veían la gente, pero no, como que no le importaba, o no escuchaban, no se informaban, o simplemente no tenían acceso a la información, o no sabían lo que estaba pasando, y ahora tú sientes que sí está pasando, ¿no? Cuando yo era más joven, igual tampoco había pues, tanto del uso de la internet, y como pues vivía yo en Chicago, quizás como no quedaba la frontera tan cerca, entonces no
la gente no reconocía eso, no se veía o no se sabía. Pero de que había inmigrantes, o sea, hubo un tiempo que mi mamá iba y mi hermano y yo la acompañábamos, por ejemplo, los veranos, a trabajar en un rancho. Y sí llegaban unas camionetas. Y igual en ese tiempo no, ni idea tenía, pero reflejando, pues eran, yo creo que todos latinos. Migrantes. Inmigrantes, sí, y quizás sin papeles, porque pues en un rancho te pagan en efectivo. Entonces llegaba y la señora, la dueña, decía si hay trabajo o no hay trabajo y se iban. Y pues era cosa de vez en cuando, pero igual nosotros no estábamos ahí trabajando todo el tiempo en el rancho. Entonces, ¿Y eso pues, era aquí en Joliet o en Belvidere. en Belvidere? Ujú. Ahora, es interesante porque yo me acuerdo que en uno de mis trabajos que yo tuve fue con el Illinois Migrant Council. Mi trabajo era identificar niños migrantes. Entonces llegaban a los pueblitos acá en su mueble, que le decían el mueble a la troca, llena de gente venía a trabajar por temporada, ¿no? De abril a octubre. Ujú. Y creo que esa era la experiencia que ustedes tenían allá, era eso mismo, que trabajaban en ranchos por temporadas, eran trabajadores migrantes. Ujú. Y normalmente ellos venían ellos no necesitaban permiso, vienen, recorren, salen de México acá y vienen y lo hacen. Ujú. Ahora, en cuanto, por ejemplo, es interesante eso de tu experiencia de trabajar en el rancho, y en cuanto, por ejemplo, a tu vida ya, no digamos de adulta, o ya recién pasando llegando a los 19 años, 20 años, te graduaste de la universidad, terminaste tu trabajo, empezaste a trabajar en esta agencia, ¿y cómo tú te sientes ahorita mismo? ¿Tú te sientes americana? ¿Te sientes mexicoamericana o te sientes mexicana? ¿Cómo te sientes? Bueno, siempre sentía como que no me sentía yo completa. Ok. Estando en los Estados Unidos sentía yo como que me faltaba algo. Iba yo a México, estaba yo con mis parientes, dije, finalmente me siento pues 100%. Después de unas 2 semanas sentía como que realmente estoy visitando, no estoy acostumbrada a esta vida, las comodidades, lo que sea, mis amistades. Entonces igual me sentía, fue en la universidad cuando empecé a comprender más. Tomé una clase de razas, donde el maestro, no recuerdo su nombre, pero es hindú, y platicaba de todas las razas entre los Estados Unidos. Y nos decía, por ejemplo, para mí, dice que tenemos que tener ese orgullo de ser mexicana, americana. No mexicana, americana, y tampoco mexicana, americana. Los dos. ¿Tú estarías de acuerdo, por ejemplo, que si yo te dijera, porque es una de las cosas que yo creo que está pasando, un fenómeno social, que está surgiendo un nuevo modelo estadounidense, que tiene las dos cosas, tiene lo mejor de las culturas de las cuales proviene? ¿Tú no estarías de acuerdo con ese análisis? O sea, que una persona, tú traes lo mejor tienes lo mejor de dos culturas, Sí. lo mejor de México y lo mejor de Estados Unidos. Y Pues es un nuevo modelo, para mí es un sí, nuevo sí, sí. modelo de estadounidense, o sea, y eso es lo que hay mucha gente que resiste a entender eso, ¿no? O que ahorita mismo estos migrantes son migrantes, no. Y el objetivo justamente de este programa ha sido el dar a conocer que no hay, que el latino, el coreano, el polaco, el italiano, que emigra a cualquier país del mundo va a tratar de hacer lo imposible por salir adelante. Ujú. Y yo creo que esa es la idea, ¿no? Y entonces, ¿tú cómo te sientes? Después que me hablas de tu profesor hindú de raza, ¿cómo te sientes? ¿México-americana o americana-mexicana? ¿Cómo te sientes? La verdad, igual. Los dos. Y luego también cuando tomé otra clase, estudié un semestre en México. El, am, el profesor allí nos dijo como, dice, Karen, es que tú vienes de dos culturas. O sea, tú naciste en una, creciste en otra, y esa lucha de sentirte 100% en una otra va a ser de toda la vida. Tienes que comprender que ni eres de una, ni eres de otra, sino encontrarte en el medio. O sea, entonces, después que me dijo eso, dije, esa era ni había yo pensado en esa opción. Entonces, comprendo que hay cosas que me voy a sentir más de un lado y más del otro. O sea, comprendo que quizás mi español, o sea, no es perfecto. Entiendo que hay cosas culturales americanas que no tengo porque no crecí en un hogar mexicano. Comprendo y aprecio los dos y, y me siento a los dos. ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que el bilingüismo es positivo? Absolutamente. Sí, porque no nada más,
obviamente la comunicación, sino en aprender otro idioma uno comprende más, es más humilde en comprender a otra persona, donde quizás, porque yo tengo clientes que vienen de Rusia, no tantos latinos, pero de otros países, coreanos, japoneses, entonces quizás yo no hablo su idioma, pero yo comprendo lo que es aprender otro idioma. Me dicen, disculpa, es que inglés no es mi primer idioma. A veces les digo, tampoco fue el mío, pero entonces siento que sí me hace más paciente, me hace más atentiva. O sea, mis papás no hablan perfectamente el inglés. Entonces ya he aprendido a tener esa paciencia. Entonces sí, es importante no nada más por la comunicación, sino por comprender más a la gente que lo necesita. Si tú tuvieras el poder de cambiar algo, de decir, yo quiero cambiar algo con relación a la cuestión de migrantes, de migratoria, ¿qué cambiarías? Que los inmigrantes que ya están aquí, o sea, ya sé que hay un proceso y están intentando de mejorar su situación, pero especialmente los que ya tienen aquí varios años o que tienen ya hijos aquí, que para ellos se les fuera más fácil, los que ya están contribuyendo, los que ya están trabajando, los que, o sea, ellos son los que ya, pues, obviamente han dado más al país y no se han reportado, no han aprovechado de lo que la gente que ya tienen años aquí, siempre viviendo, nacidos aquí, tienen. O sea, para ellos yo quisiera que, o sea, quizás los que no han entrado se comprende, pero los que ya tienen toda su vida aquí, vamos a decir, porque yo tengo primos que tienen aquí 10, 15 años y no se pueden regresar a México porque ya no van a poder regresar a trabajar aquí. Entonces yo digo, ellos no pueden regresar a ver a su familia. Para ellos, ya que tienen años, ¿por qué no darles a ellos esa oportunidad de ser documentados, de tener seguro, de cualquier otra cosa que necesiten que los ciudadanos pueden aprovechar? O sea, tú piensas que debe haber una apertura. Sí. O sea, ahora, durante la conversación me hablaste de la religión. ¿Cómo tú ves, por ejemplo, el rol que ha jugado la iglesia católica o las iglesias en cuanto al issue o al problema de migración? ¿Tú has creído que ellos han tomado una muy buena manera de actuar o no? Bueno, como nación no estoy muy segura, pero en los distintos lugares donde he vivido en los Estados Unidos, por ejemplo, cuando estuve viviendo en Indiana y asistí a la iglesia ahí, sí me daba cuenta que el padre sí estaba más involucrado. Era una comunidad grande latina ayudando a los inmigrantes, teniendo talleres. Entonces, igual la iglesia donde estoy, igual hacen así distintos, como digo, talleres para ayudarles con sus impuestos o documentación. Entonces yo creo que sí, la iglesia está haciendo, dependiendo de su comunidad, los esfuerzos, dependiendo de los recursos, porque no sé si ocurre tanto en la iglesia de mis papás, porque ya no estoy viviendo en Belvidere, pero en la iglesia donde estoy, sí he visto que crean programas, traen diferentes representantes, hay cosas que hacen para ayudarlos, darles ayuda gratis. ¿Y dónde vives tú actualmente? Vivo en Schaumburg. Schaumburg, Illinois. Uh-huh. Si tú tuvieras que dar un mensaje a alguien, por ejemplo, ¿qué tú le dirías a la persona que piensa venir a Estados Unidos? ¿Cuál sería tu mensaje que le darías a ellos? Bueno, si es una persona ya adulta, pues si realmente quieren el sueño americano, pues va a ser difícil, hasta para los mismos americanos. Yo creo que es por la economía. Todos estamos luchando y pues le van a tener que echar mucho esfuerzo. Es difícil que yo comprenda esa situación porque yo vine como una niña pequeña donde no me tuve que preocupar de dónde voy a vivir, dónde voy a trabajar. Entonces no sé exactamente qué decirles, pero pues hay programas que existen, entonces que sigan buscando, que sigan preguntando, que sigan tocando en las puertas, que en sus comunidades, en las iglesias, porque la ayuda ya existe, quizás no al nivel que quisiéramos, pero sí, si la buscan yo creo que la pueden encontrar. Ahora, finalizando, ¿qué quisieras agregar a esta entrevista?
porque la hemos hecho conversatorio, no es una cuestión con una agenda, porque creo que uno conoce mejor a las personas así, ¿no? Uno como, tú estás hablando conmigo, pero también estás hablando con los televidentes que van a ver este programa, ¿no? ¿Qué te gustaría agregar al final? Yo creo que es muy importante, porque a veces quizás a los que que son como que tienen la misma situación que mí, ¿no? Que llegaron de muy jóvenes o que quizás nacieron en los Estados Unidos, es muy importante para los latinos que sientan ese orgullo y no se olviden de sus raíces, que hagan el esfuerzo para aprender el español y que lo sigan practicando, que no se olviden de dónde vinieron, de los esfuerzos que tomaron sus padres o sus abuelos y que no se olviden de su comunidad, que aún necesitas ayuda o quizás piensen que no hablan perfectamente el español. Bueno, yo tampoco. Yo estudié más en inglés que en español, entonces lo domino, pero aún si pueden ser voluntarios o pueden buscar una manera de regresarle a la comunidad, ya que ellos sí tuvieron la oportunidad de prosperar, de no olvidarse de sus apellidos y de que son latinos, que son bilingües y que tengan ese orgullo, porque a veces he tenido clientes donde, quizás no en este trabajo, pero donde ves el nombre latino, lo ves pues la piel igual que a mí y no hablan español. Y pues uno no sabe cómo crecieron, en qué situación, pero pues para mí, o sea, es muy importante. Mis padres siempre me dijeron que no hay que olvidar el español y pues cómo podemos ayudar a nuestra comunidad si no la comprendemos, si no hablamos su idioma. Una pregunta que no te hice, y te lo tengo que hacer. ¿Tú tienes familia tuya, o sea, casada, con niños o no? No, todavía no. Todavía no. Bueno, mira, muchas gracias por esta entrevista, de verdad aprecio mucho el tiempo que te has tomado, porque yo creo que es importante que la gente conozca y escuche, no a los famosos, sino a gente que está el día a día en la calle, trabajando con la gente. ¿Ok? Muchísimas gracias. Gracias.